El día de hoy vamos a hablar de un hombre común y corriente, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos domingos, y vamos a hablar un poco del discípulo de Jesús llamado Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo fue el hermano mayor de Juan. No sé cuántos vinieron la semana pasada, se estuvo hablando de Juan, sin embargo, como siempre es mencionado con su hermano, entonces, el pastor Luis nos comentaba un poco que cada vez que vayamos a las escrituras vamos a encontrar que la mayor parte del tiempo vemos cómo estaba Juan y Jacobo envueltos en ciertas situaciones un poquito difíciles de entender al principio, pero luego nos sentimos muy identificados. Este hombre, Jacobo, tanto con su hermano Juan, dicen que eran hijos de un hombre llamado Zebedeo y siempre también se los menciona como hijos de Zebedeo. Normalmente en la cultura judía, cuando se menciona el nombre de la familia o del padre, significa que el padre o la familia tenía un espacio prominente dentro de la cultura. Tal vez era un hombre de mucha reputación, tal vez era un linaje muy especial, o tal vez tenía un cargo público, o tal vez tenía ciertas riquezas, pero era una persona reconocida dentro de la cultura. Entonces, algo que me llama la atención y que a muchos quienes estudian un poco la vida de los discípulos de Jesús les llama la atención es por qué siempre o por qué en algunas ocasiones Jacob y Juan se vieron envueltos en un ímpetu o unas ganas de querer conseguir un lugar prominente al lado de Jesús o de cierta manera el liderazgo en medio de todos los discípulos. Entonces algunos estudiosos dicen, bueno, lo que pasa es que como tal vez Jacobo estaba acostumbrado a ser llamado de una familia prominente, tal vez eso había afectado un poco su orgullo, su ego. Y cuando está frente a los otros discípulos, dice, bueno, aquí estoy con mi hermano menor, yo soy hijo de Zebedeo y de alguna manera merezco algún lugar de liderazgo acá. Entonces, vamos a revisar un acontecimiento que ya leíamos la semana pasada, Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Por favor, acompáñenme, donde vemos un poco acerca de esto, de cómo muchas veces el ego, el orgullo cae en nuestros corazones debido tal vez a algo que es muy común en nuestra familia o en nuestra cultura, nos puede terminar llevando por un camino que no es el correcto. Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. ¿Lo tiene? ¿Me da un fuerte amén? Ok. Marcos 10, del 35 al 45, dice lo siguiente, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Santiago y Juan, Santiago es Jacobo, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quisiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Sale a relucir de alguna manera ese orgullo, ese ego, esas ganas de tener una posición prominente de Jacobo, y bueno, estaba con Juan, y le dicen, haznos un favor, Jesús, necesitamos algo de ti. Y lo que ellos estaban buscando es que en el reino que ellos pensaban que Jesús establecería terrenalmente, porque acuérdense que ellos
todavía seguían pensando que Jesús establecería un reino terrenal que los salvaría de la opresión de los romanos. ¿Ok? Ellos todavía no habían entendido a profundidad qué clase de reino es el que estaba mostrando Jesús, enseñando Jesús y promoviendo. ¿Cuál era el reino que estaba inmerso en su mensaje? Sino que ellos dicen, bueno, la verdad es que necesitamos un favor. ¿Y cuál es la petición? Les dijo Jesús. A ver, dime tu favor. Y les dice, cuando te sientes en tu trono glorioso, queremos que cada uno pueda estar a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les contesta algo que a muchos de nosotros no nos gusta, pero es necesario a veces escuchar. No sabes lo que pides. No sabes lo que estás pidiendo. No tienes idea de lo que te estás refiriendo. Y le dice el por qué. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¿Y ellos qué contestan? Sí, claro, por supuesto, sí podemos. Porque hasta ese momento ellos pensaban que el sacrificio de seguir a Jesús era andar como nómadas, tal vez no tener un lugar donde recostar su cabeza, andar caminando con Jesús, andando enfermos. Y dijeron, bueno, si esta es la campaña electoral, la campaña de promocionar este mensaje y este mensaje libertador, bueno, hay que correr ciertos sacrificios. Nosotros podemos pasar ese tipo de sufrimientos. Ya está bien, unos cuantos meses que nos toque aquí estar desacomodados, no hay problema. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús no se estaba refiriendo a la incomodidad terrenal que ellos podían pasar para poder tener un lugar de prominencia con Jesús. Jesús se estaba refiriendo precisamente al camino de la cruz, al camino que lo llevaría a la muerte. ¿Y cómo sé eso? Porque luego le dice, cierto, le dice Jesús. La verdad es que sí, es verdad. Si van a beber de la misma copa, van a beber de esa copa amarga y serán bautizados con el mismo bautizo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque los discípulos, la mayoría murió como mártires. Y algunos incluso murieron igual como murió Jesús, crucificado. ¿Y saben algo? Algo que me asombra a mí. ¿Saben cuál fue el primer discípulo en morir como mártir? Jacobo. Jacobo. Precisamente quien quería el primer lugar y quería estar en un puesto de honor, sí terminó siendo el primero. El primero en vivir el sacrificio, el primero en vivir el martirio. Y eso está en Hechos 12, versículos 1 y 2. Dice Hechos 12, versículos 1 y 2. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Clarito. Y fue el primero de los apóstoles, según la historia y la tradición, que murió a mano del rey Herodes. Sí fue el primero en morir por la causa de Cristo. Mientras que él pensaba en un reino terrenal y buscar una posición de privilegio, Jesús estaba enseñando otra cosa. Si ellos hubieran sabido cuál era la clase de sufrimiento que les tocaba pasar y cuál era el camino que les tocaba vivir, no hubiesen dicho, sí, sí, Señor, nosotros vamos a poder tomar de esa copa. Seguramente en ese momento se hubiesen puesto a preguntar, ¿y debería seguir con este Señor? ¿Debería seguir con este maestro? No, pues si el Mesías nos prometido era el que nos iba a sacar más bien de la esclavitud. Y me estás diciendo que con seguir a este maestro más bien vamos a encontrar la muerte. Es todo muy contradictorio a lo que tal vez ellos esperaban. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que no entendía. Y Jesús quería enseñarles precisamente que su reino no es de este mundo y que el conjunto de normas morales, leyes y el tipo de liderazgo es totalmente diferente de cómo las manejan los reyes de este mundo. Se les enseña y se les dice cómo se comporta alguien que tiene una posición de prominencia o liderazgo en el reino de Dios. Y Jesús les dice, miren, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Les digo, miren, ustedes no han entendido, mi reino es diferente. Es totalmente diferente. Y la verdad es que si nosotros lo comparamos con lo que está pasando actualmente con respecto a nuestros gobernantes,
a las personas que dirigen la sociedad y tienen algún lugar de autoridad, es muy parecido. Es muy parecido al sistema de liderazgo que se sigue aplicando. Y mientras que Jesús acá enseña que su reino es diferente, y después de tremenda exhortación, tal vez uno pensara, bueno, ya esta gente se quedó tranquila, ¿no? Ya entendió, ya supo que el camino a seguir no era buscar un lugar de autoridad ni de liderazgo, sino que más bien era hacer lo que Jesús hacía, servir. Servir, estar presto para enseñar, para sanar enfermos, para orarle al Señor en misericordia por otros. Pero no, saben que estos hombres siguieron en esa lucha. Si usted va a Lucas capítulo 22, 24 y 26, donde se está narrando un poco acerca de la cena en la cual Jesús comparte con sus discípulos, la santa cena, la última cena que él tiene con sus discípulos, dice que en medio de la cena, en Lucas 22, 24 al 26, en versión Nueva Traducción Viviente dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante de ellos. Se volvieron a poner ahí a discutir. Bueno, como ya Jesús había dicho que alguien lo iba a entregar, entonces vamos a ver, ¿quién es el que va a tomar el rol de líder aquí? Seguramente ahí Jacobo debe haber estado también, los primeritos discutiendo. Juan, tú cállate, yo soy el mayor. Yo saco la cara por la familia. A ver, Pedro, ¿cuál de los dos va a ser? Versículo 25 dice, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús les deja clarito algo. El servicio es el único camino para ocupar un rol de influencia. El servicio es el único camino para ocupar un rol de influencia. No sé si me ayudan con las diapositivas. Quiero que se graben esta frase. Porque a veces nosotros, de alguna manera, queremos tener cierta influencia. De alguna manera. Entonces, no, yo no soy un líder, yo no quiero ser tal vez jefe, yo no quiero ocupar un rol de liderazgo, pero siempre buscamos tener algún tipo de influencia en otros. Pero el camino siempre, para cualquier rol que implique influencia, en el ámbito que sea, Jesús deja claro que no tiene que ver con la prepotencia, con el ego, con el orgullo, sino con el servicio. Con el entender de que todos somos iguales delante del Señor, en primer lugar. Y en segundo lugar, de que el servicio es el camino que el Señor nos deja de ejemplo para poder mostrar amor, verdadero amor. La gente piensa que el verdadero amor solo se demuestra con flores, se demuestra con regalos, se demuestra con cosas. Y la verdad es que hace poco estuve revisando, y no sé cuántos han leído un libro que se llama Cinco lenguajes de amor, y habla un poco de que las personas somos receptivas a cierto tipo de gestos en cuanto a nuestra personalidad, a nuestro carácter, y algunos dicen, bueno, algunos sí, es verdad, su lenguaje de amor es que reciba palabras de afecto. Otro, su lenguaje de amor es que reciba un regalo. Jesús dice, hay un solo lenguaje de amor, y ese es el servicio. El servicio no solo implica decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero mañana ya, porque ahorita no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar cuando tenga plata, porque ahorita la verdad es que tengo y esto solo me alcanza para mí nomás, pero no puedo, no puedo dejar de mirar solo en mí. Entonces, después. El amor va más allá de las palabras, de los gestos. El amor tiene que ver con la actitud y una actitud de servicio sacrificial. Miremos a Jesús y miremos qué clase de servicio dio. Solo se encargó de decirle a los discípulos que le amaba. Luis decía la semana pasada, yo no sé cómo hacerles entender o algo así, decía, cómo buscar la manera de que todos entendamos que somos amados por el Señor. Y Juan tuvo que vivir un proceso
Por si acaso desde la semana pasada ya los videos están subidos en YouTube. Vea si no pudo venir la semana pasada el mensaje tremendo que se compartió acerca de Juan, el discípulo amado. Y ahora hablamos de su hermano, quien no entendía que esa clase de amor que estaba brindando Jesús es para enseñarles el camino. ¿Cómo mostrar ese amor? El servicio. El servicio. Y el servicio no solo son palabras, no solo son cosas materiales, sino que tiene que ver con la actitud y con el movernos en misericordia por las demás personas. Y eso deja claro aquí Jesús. ¿Cómo es el camino cuando Él nos llama a dirigir en diferentes aspectos, en diferentes grupos, liderando, guiando a otros? ¿Y cuál es la clase de corazón que debemos tener para cuando servimos a otros? ¿Cuál era la clase de corazón que tenía Jesús? En Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús era manso y humilde de corazón. Con esa misma mansedumbre y con esa misma humildad es con la cual nosotros deberíamos servir a otros. ¿Y por qué lo menciono? Usted dice, claro, sí, cuando uno sirve uno lo hace con humildad. Yo le voy a decir algo, lo que pasa es que la mayoría de nosotros no hemos entendido por qué es que muchas veces buscamos esos lugares o posiciones de influencia ante otros y nos dejamos llevar por ese ego y ese orgullo, porque consideramos que el pecado es algo aparte. Decimos, es que el pecado tiene que ver con el que mata, con el que viola, con el que roba, con el que es estafador y pasa mintiendo, pero la verdad es que yo no he matado, yo no he violado, yo no he hecho ese tipo de cosas. Pero el pecado va mucho más allá de solamente mostrarse en acciones así de escandalosas como las que acabo de mencionar. Afecta a nuestro corazón, afecta a nuestro carácter mismo. Y el pecado ha afectado tanto a nuestro carácter que cuando nosotros muchas veces tomamos acciones o palabras o frases, mostramos un orgullo y un ego, el cual muchas veces nos lleva a querer y desear estar por encima de otros. No necesariamente para hacerles el bien, sino para sentirnos más importantes y para poder mostrarle a los demás que valemos más. Y que tal vez nosotros sí nos merecemos ese puesto por el título que tenemos, por la posición económica que tenemos, o como Jacobo tal vez, porque era hijo de Zebedeo. Y muchas veces decimos, pero es que yo me lo he ganado y yo sí merezco estar aquí, tú no. Tú no, porque tú no has estudiado y no has estado tantos años en la universidad como yo. Tú no, porque tú no has tenido el privilegio de poder conocer las cosas que yo conozco. Tú no, porque tú no hablas ni bien. Yo soy el que merezco estar acá enseñando, porque yo hablo bien. Yo no sé cuántos han tenido tal vez ese tipo de pensamientos y pasa en todo lugar o en todo grupo en el cual muchas veces estamos. En la familia, en el trabajo, en la universidad. Yo conozco gente que no puede trabajar en equipo. Yo le digo, ¿por qué no puede trabajar en equipo? Porque ese montón de tontos ahí que no se pueden ni trabajar, siempre quedan mal en el grupo. Y la verdad es que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer por el resto del grupo. Yo me sacrifico. ¡Wow! ¡Qué sacrificio, Dios! Deberían no ponerle 100, ponerle 200, ¿no? Increíble. Yo conozco gente así y no sé si usted se identifica. Cuando uno está en un equipo de grupo, siempre hay de los que no hacen nada y siempre hay uno que toma más actividades por de alguna manera buscar una buena nota. Pero cuando yo comienzo a indagar y comienzo a escuchar, eso no es sacrificio, hermano, eso es orgullo y eso es ego. Por creer que los demás no son capaces de poder hacer lo que tú puedes hacer. Y no nos tomamos el tiempo de que si encontramos a alguien que no sabe hacer bien las cosas, enseñarle, motivarle y preguntarle, oye, ¿y por qué es que tú no? ¿Cuál es la razón por la cual no estás cumpliendo? Tal vez y te diga, no, lo que pasa es que hace una semana mi mamá falleció. O sabes qué, lo que pasa es que yo vengo de un colegio que no me enseñaron esto. No sabemos, solo juzgamos, señalamos, porque somos campeones para ver la paja en el ojo ajeno. Somos campeones para criticar, juzgar, señalar,
pero no somos capaces de reconocer nuestro orgullo y nuestro ego, que nos limita a servir como Dios quiere que sirvamos. Y aún hay muchos orgullosos y egocéntricos que sirven solo para ser vistos, solo para tener ese lugar que ellos quieren porque piensan que valen más que otros. Y todo esto que le estoy diciendo no es para decirle usted es así, sino para decirle yo fui así. Yo también fui así. Yo tuve mucho de orgulloso y de egocéntrico por mucho tiempo y aún creo que hay cosas en mí que el Señor tiene que seguir trabajando. Y yo creo que la mayoría de nosotros también. Y el que no, después del culto, por favor, hable conmigo y enséñeme un poco, porque de verdad que el orgullo y el ego es tan sutil que hay unos que siempre dicen y que siempre mencionan cuán humildes son y entonces se reconoce que hay un orgullo y un ego en su corazón, alardeando de su humildad. Unos dicen, aún en la iglesia, es que yo tengo esos dones de parte de Dios. Dios me ha dado esas habilidades y por eso es que yo merezco estar allí. Pero Jesús les dice, no, así no funcionan las cosas. Así no son las cosas. Cuando venimos a la palabra y somos confrontados por lo que Jesús enseñó, por lo que Jesús dejó de como ejemplo, y vemos que en nuestro interior hay estos problemas de carácter, por eso se llama así la enseñanza, problemas de carácter, debemos inmediatamente, hermanos, arrepentirnos, reconocer que esto es un problema, reconocer que el pecado nos ha afectado en nuestro corazón y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Necesitamos ser transformados, perdonados obviamente, pero transformados con su poder. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Dice, no, es que eso es para el psicópata, eso es para el que mata, eso es para el que necesita mucha ayuda y que lo metan a la cárcel. Y nosotros, los orgullosos, y nosotros, los que tenemos problemas en nuestro carácter, necesitamos ayuda. Mucha ayuda, hermanos. Mucha ayuda aparte de Jesús para entender cómo funciona el reino de Dios. Y Él nos ayude y nos fortalezca para poder hacer que ese orgullo y ese ego disminuya y sea la humildad, el amor y la misericordia la que gobierna nuestros corazones. No es fácil, hermanos, no es rápido, es un proceso. No es fácil, no es rápido, es un proceso. Estoy haciendo la segunda parte de la prédica anterior. Luis lo mencionaba, decía, es un proceso, hermanos. Juan llegó a reconocer el amor de Jesús y decir el discípulo amado porque pasó un proceso. Jacobo también. Es un proceso. No es de microondas, ¿verdad? No es como Google ahora. Uno va, cualquier cosa que uno quiera saber, la escribo rápido en Google. No, ya no es como, ahora ya ChatGPT, sí es verdad. Ya no, hermanos, esto no es así, es un proceso. El carácter del cristiano se forja con el caminar diario con Jesús. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Los discípulos estuvieron más o menos año y medio escuchando a Jesús, año y medio con él ya casi que conviviendo, y aún así salieron corriendo cuando lo crucificaron. Ahí, tiempo completo con Jesús, por largo tiempo, y aún así ellos todavía tenían miedo, tenían dudas, su fe era muy débil, y usted piensa que ya en unos cuantos meses de haber venido a la iglesia y haber conocido unos cuantos versículos, ya usted está preparado y listo para irse con el Señor. Y sí, tal vez su fe, yo siempre digo, algunos tenemos tal vez la fe mínima para salvarnos, pero no para llevar una vida abundante, una vida fructífera, una vida que contribuye a la misión de Dios, una fe que va creciendo, una fe que entiende cómo es que funciona el reino de Cristo y se pone al servicio del Señor y al servicio de los que están a su alrededor, de su familia en la fe. Además de caminar a diario con Cristo, necesitamos la ayuda de otros hermanos. Necesitamos la ayuda no solo del pastor y del mentor, necesitamos ayuda de nuestros hermanos en la fe. Pero hay algunos que no nos gusta escuchar. Hay algunos que cuando encontramos un hermano en la fe que nos dice algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Ah, es que el hermano es criticón. Ah, es que el hermano es juzgador. Ah, es que ese hermano no, es que no me dice bien las cosas. El otro hermano ha orado, ha ayunado, ha estado, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Va y le dice de la mejor manera y aún así el que escucha se resiente.
Pasa, hermano, me ha pasado, no sé si usted es de otro planeta tal vez, pero a mí me ha pasado. Seguramente a usted también le ha pasado. A veces las actitudes, las frases de otra persona, en son de, incluso con buenas intenciones, a veces nos afectan porque no tenemos la madurez suficiente y no entendemos que la interacción con nuestros hermanos es algo que Dios usa para hacernos madurar. Es parte de ese caminar con Jesús. Estar en desacuerdo, hermano, en muchas cosas es lo más maravilloso para pulir nuestro carácter. Porque aprender a callarse cuando uno está en desacuerdo con otro y aprender a escucharle y aprender a tratarlo con amor, ya ese es un nivel de madurez tremendo, hermano. ¿Sí o no? Porque cuando a veces no estamos de acuerdo con otro, lo primero que queremos hacer es hablar, no dejarlo hablar. Queremos hablar, queremos decir. Algunos que han estado conmigo saben que a veces hablo rápido, se ríen, hablo rápido y después digo, oye, perdón, 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 es verdad, cálmate, cálmate. Señor, ayúdame. Nos pasa, hermanos, nos pasa. A todos necesitamos a Cristo y necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos a nuestra familia. ¿Sabe quién le conoce más que cualquier persona? Su familia. Las personas que conviven con usted. Las personas que conviven con usted. Por eso es que creo que muchos se escudan en es que no hay profeta en su propia tierra. O sea, es como, yo a mi familia la verdad es que es difícil. Háblele usted, pastor, porque yo le he hablado. No, lo que pasa es que ellos te conocen como eres. Lo que pasa es que ellos han visto que tú solamente amagas, a veces pones una cara un día o 2 días, o cuando estás frente a otros, pero ya en la casa eres desordenado, no sirves. No sirves en el sentido de que no lavas los platos, no ayudas a hacer las cosas de la casa. Estamos hablando del servicio, hermanos, no de la utilidad. Por si acaso, no se ofenda, espero que aquí para muestra un botón. Qué importante es, hermanos, que aprendamos a escuchar a los que están en casa. Una vez intentando evangelizar a mi papá, y siempre lo tengo de ejemplo acá a mi papá, y al día que venga mi papá, decía, oiga, don Guacho, usted lo conocemos, pero se llama Guacho como yo. Y evangelizándole a mi papá, me dijo, ¿sabes por qué a mí no me dan ganas de ir a la iglesia? Porque yo te digo algo y te doy un consejo y no lo tomas. Pero viene tu líder, que tu pastor te da el mismo consejo y ahí vienes y me dices, ¿sabes que el pastor me dijo esto y que haga esto y lo otro? Y a él sí le haces caso. ¿Por qué respetas la autoridad de él y no respetas mi autoridad? ¡Wow! Yo tenía, no sé, tal vez 18, 19 años. Solo callé y durante todo el camino se me salieron las lágrimas, me estaba viniendo a dejar la universidad. Todavía me acuerdo, así. Íbamos en el carro, yo abrí la Biblia. A ver, papá, mira, escucha. Estaba yo on fire. Escucha la palabra del Señor. Y él solo, no dijo nada. Mira, yo no sé de Biblia, me dijo. Yo no sé de Biblia, pero esto está pasando. Me quedé callado, no tuve cómo poder seguir hablando, porque era verdad, era verdad. No estaba respetando la autoridad de mi padre y muchas cosas que él me decía que haga, no lo hacía por respeto a él, sino porque otros que yo creía que sí eran mi autoridad, porque eran pastores, líderes, entonces a ellos debía escuchar, pero a mi padre no. Entonces yo ahí fui poco a poco entendiendo, no se trata de que no somos profetas en nuestra propia tierra, se trata de que quienes están en casa nos conocen muy bien. Entonces nos conviene también, aparte de Jesús, de nuestros hermanos, ir a casa y decirles, sinceramente, papá, mamá, hermanos, con lo que usted convive, esposo, esposa, ¿qué cosas tengo que cambiar de mi carácter? Dale, dime, te escucho. Aunque nos duela, sí. Ore antes, dice Nuri, ore antes y prepárese para escuchar. No sé cuántos han hecho ese ejercicio en casa. Hermanos, una vez lo hice con mi esposa. Tomó días. Me propuse escuchar todas las cosas que el Señor tenía para decirme a través de mi esposa. Y de verdad, la conversación se hizo días. Hasta que ya después le digo, mi amor, ya después de como una semana que vamos a estar dialogando, ahora yo puedo decirte, ya, no me, ya me sentía, ¿sabe que ya le dije unas cuantas cositas y quedamos? Porque realmente uno cuando está sirviendo a otros, incluso por fuera, piensa que uno la está haciendo todo bien.
y no se da cuenta que con los suyos en casa, a veces no estamos haciendo lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Entonces hay un problema ahí de carácter también. Porque estamos buscando hacer influencia por fuera, pero dentro de casa queremos que nos escuchen, queremos que vayan a la iglesia, queremos que se conviertan al Señor, pero no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo que hagamos, servir con amor. ¿Me explico? Vaya, arregle su cuarto, los que viven todavía con sus papás, con sus hermanos o con sus esposas. Arreglen la casa, limpien los platos, tengan la casa reluciente, sobre todo los varones, que normalmente no lo hacemos. Y de ahí hable con su esposo, con su mamá, y dígale, mi amor, tal cosa, y va a ver con la alegría que le hablas, con la sonrisa que le va a decir, sí, por supuesto, le va a decir. Lo digo porque en la mayor parte, no todos, yo aquí conozco algunos que me saco el sombrero en cuanto a cómo han aprendido a madurar en su carácter y cuánto han aprendido a servir, y yo aprendo mucho de ellos. Pero hay otros que todavía nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo ser maduros en esa área. Hay personas que con su ejemplo aprendí que Dios quiere, cuando Dios quiere darnos alguna responsabilidad como esposos, como padres, como jefes, como pastores, como líderes, mentores, cualquier responsabilidad que usted reciba en cualquier lugar o área, en cualquier ámbito, usted no ponga la mirada en el cargo o en el título. Aprenda a mirar, a poner la mirada en Cristo, que es el único que le ayuda a llevar la responsabilidad, enseñándole cómo entregar su vida en servicio sacrificial a otros por amor, por genuino amor. Hermanos, a veces hay gente que le encanta tener esos lugares de influencia y de posición por el título, por el cargo, por la abreviatura que se le pone adelante, ¿no? El ingeniero, el licenciado, el jefe, el pastor, la pere ahí. Por eso lo buscan, en serio. Yo conozco a alguien que un día me preguntó, me dice, oye, ¿y ya tienes en tu cédula que eres pastor? En mi cédula. ¿Cómo hago eso? Mira, te voy a enseñar. Tienes que ir con el nombramiento de pastor allá, acá en esta entidad. Me dijo un proceso, pero que yo dije, ¿y tú hiciste todo eso? Sí, me dice. Pero ve, ya aquí dice pastor. Yo me quedé admirado. Y lo único que le dije, sí, sí, hermano. Y después en mi mente, no importa que mi cédula diga que soy pastor. Pero hay gente que en serio busca esos títulos, busca eso y lo anhela y lo quiere. Parece mentira, pero dentro de la iglesia se da, dentro del cuerpo del Señor se da. Buscamos ocupar ciertos lugares, dentro del hogar se da. Somos uno de los hijos, pero queremos tener cierta influencia sobre los otros, ocupar cierto rol. Y no hablo de herencias, por si acaso. Hablo de cierta influencia. En el trabajo, ¿cuántos de nosotros en un equipo de trabajo a veces no queremos tener alguna cierta posición de influencia? En la universidad, ¿cuántos de nosotros a veces si queremos tener en nuestros grupos, tener cierto nivel de influencia? Todos, en alguna medida, nos encontramos en el proceso y a veces Dios nos permite que tengamos la responsabilidad y cuando nos permite, ¿qué vamos a hacer? Mirar el cargo, amar la identidad que nos da ese rol y ese cargo o amar a Cristo, quien es quien nos ha salvado y quien es quien nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios. Mirar a Cristo, hermanos. Él nos enseña a llevar y a vivir ese servicio sacrificial a otros. Jesús tuvo un proceso con Jacobo. De hecho, se nos enseña que habían acontecimientos especiales en los cuales solo estaba Pedro, Jacobo y Juan. No sé cuántos han escuchado este círculo íntimo de Jesús. Cuando yo vi eso, yo me sentí mal, ¿sabe? Porque yo dije, los otros, pobrecitos, los otros discípulos. Los discriminó Jesús. ¿Qué pasó con los otros? Pero cuando comencé a leer más acerca de Pedro, de Jacobo y de Juan, y ver los acontecimientos en los cuales solo los tres estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, estuvieron cuando Jesús tuvo la transfiguración, estuvieron en Getsemaní cuando Jesús estaba agobiado. Lo que Jesús quería enseñarles a ellos era su poder, su gloria y su soberanía, además de su agonía y dependencia del Padre. Él quería a estos tres hombres no darles una posición de prominencia, sino tratarlos directamente porque seguramente ellos tenían responsabilidades que cumplir y necesitaban estar cerca del maestro.
Ellos necesitaban estar cerca del maestro. Todos necesitaban, todos los discípulos. Pero Jesús quería mostrarles ciertas cosas a ellos, de las cuales uno de los motivos, creo yo, que sale aquí a la luz es por su carácter. Ya vimos la vida de Pedro, ya vimos la vida de Juan y ahora de Jacobo. Eran personas que necesitaban ser pulidas en su carácter. Entonces no se trata de que Jesús tuvo favoritos. Lo que pasa es que hay algunos que buscando esa posición de influencia, liderazgo, se encuentra con que Jesús le dice, la única manera es que tú aprendas de mí. Ven, tienes que estar cerca. Y te voy a dar la responsabilidad, pero primero vas a tener que pasar un proceso. Y vas a tener que estar aquí cerca mío. ¿Usted quiere? ¿Busca alguna posición de influencia? Dios le ha dado ya una responsabilidad. Los que somos padres ya sabemos que tenemos ya eso por default. Usted es padre, ya sabe que usted tiene una responsabilidad y un cargo de influencia en su hogar, con sus hijos. Y el que está casado también, y el que vive con sus hermanos también. El que está en un trabajo también, todos, como hijos de Dios, tenemos de cierta medida una influencia que hacer frente a los demás. El camino está cerca de Jesús, lo más cercano que se pueda, lo más cercano que usted pueda. Jacobo también era llamado, como lo vimos la semana pasada, con su hermano. Jesús les puso hijos del trueno. ¿Por qué les puso hijos del trueno? Porque eran tranquilitos, Marcos 3:17 dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. ¿Por qué? Bueno, habían otros acontecimientos por los cuales tal vez nos dan luz de esto. En Lucas 9, 51 al 56, lo voy a leer en Reina Valera. Lucas 9, 51 al 56, dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Por qué se les llamaba desde el trueno? Seguramente algunos dicen era porque estos hombres eran agresivos. Tenían un carácter que no aguantaban, como dicen en la calle, no aguantaban paro de nadie. ¿Se han escuchado esa frase? Para que me entiendan un poco, quiero contextualizar a los guayacos el mensaje. No aguantaban. Esa frase a mi esposa no le gusta que la use, pero no soportaban, hermanos, ellos a otros que fueran en contra de ellos. Pasa que Jesús los envía a un pueblo, los samaritanos, para que se adelanten y encuentren un lugar seguramente para dormir. Y los samaritanos le dijeron, ustedes son judíos, váyanse de aquí. Ustedes no los queremos. Entonces llegaron y le dijeron, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Ahora, ¿de dónde sacaron ellos esto? Si ustedes revisan las escrituras del Antiguo Testamento, había alguien que había dicho que descienda fuego del cielo y consumiera gente justamente más o menos en el área geográfica donde estaban los samaritanos. Ese era Elías. Elías en cierta ocasión vinieron unos soldados enviados por un rey a querer capturarlo y dijo, ustedes dicen que yo soy un siervo de Dios, que los acompañe. Ya, si yo soy siervo de Dios, entonces que venga fuego del cielo y los consuma a todos. ¡Pum! Juicio de Dios cayó sobre esos soldados. Y después vino otro grupo de soldados y de nuevo pasó. Ya en la tercera, ya el que iba a cargo de los soldados, más inteligente, dijo, siervo del Dios viviente, por favor, no nos consumas antes de tiempo. Solo te vengo a decir algo nomás. Pero por dos ocasiones fueron un grupo de 50 soldados consumidos por fuego que cayó del cielo. Entonces, seguramente Jacobo y Juan se acordaron. Esto es lo que hay que hacer con estos samaritanos. Ya me tienen harto. Jesús, ellos no tenían el poder, porque si hubieran tenido el poder, no hubieran preguntado a Jesús. De una, fuego consumidor. Jesús, si tú quieres, nosotros mandamos. Si tú quieres. O sea, es como que Jesús, danos un ratito de tu poder. Danos un ratito de tu poder para matarlos a toditos estos que no nos quieren dejar dormir. Más o menos así pasó. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue?
Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes están perdidos, muchachos. Ustedes no han entendido nada. No han entendido nada. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sino para salvarlas. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea. ¿Y saben lo que pasó con los samaritanos? Hechos 8, 5 al 8. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Si hubiera sido por Jacobo, esos que iban a morir calcinados ahí por el fuego, nunca hubieran encontrado salvación por medio de Cristo. Sin embargo, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Los samaritanos estaban perdidos. Habían, por historia, sido una ciudad que había sido la capital del reino del norte y habían habido reyes que en esta ciudad habían levantado dioses de diferentes regiones y habían sido idólatras por muchos años. En medio de su búsqueda al Señor, levantaron un templo en una montaña y dijeron, aquí este es el templo verdadero. Esos judíos allá en Jerusalén, esos son unos tontos, no sirven, no valen, no saben. Por eso es que cuando se encuentra con la mujer samaritana, la samaritana le pregunta, dice, ¿y dónde es que hay que adorar? Ustedes dicen allá, pero nosotros decimos acá. Y Jesús le enseña a la samaritana de qué se trataba la verdadera adoración. Entonces los samaritanos tenían una forma de adorar, una doctrina totalmente equivocada. Y creo que muchos de nosotros cuando nos encontramos con personas así, poco hospedadoras, personas que no tienen amor, personas con poca misericordia, tal vez estás buscando ayuda y te dicen, no. O te encuentras con personas que tienen una doctrina equivocada, tienen una enseñanza y adoran a otro Dios, o te dicen, no, es que esta es la verdad, es que así se debe adorar. Y por último hasta se pelean contigo, como decía el pastor Luis, uno lo juzga a Jacobo y Juan, pero nosotros también hubiésemos dicho algo similar, ¿no? O más que sea lo decimos proféticamente. Un día en el infierno vas a ver que mi papá te va a jugar. No sé, pero hoy he escuchado de todo, hermano. Si no puedes salvarlo, elimínalo, Señor. Yo he escuchado de todo, de verdad. La gente dice cosas en su braveza, en su coraje. Hermanos, a veces no sabemos de qué espíritu somos. No sabemos qué espíritu tenemos en nuestra vida. No hemos entendido el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es salvar. El propósito de Jesús es llegar a los corazones de los perdidos, de los equivocados, de los groseros, de los que nos gritan, de los que no saben tratar, de los que vamos en el carro y se nos cruzan y nos... Hermanos, no es un baja el vidrio y dile. No, hermanos. Es tener la misma actitud que tuvo Cristo con aquellos que lo llevaron a la cruz. Es tener la misma expresión de servicio y amor que tuvo Cristo con aquellos aún que rechazaban a su pueblo, a su cultura, como los samaritanos. Tener ese tipo de misericordia, tener ese tipo de corazón manso y humilde. Aprender que podemos ser piedras de tropiezo y estorbo en los planes de Dios si no traemos delante de Jesús nuestro carácter. Si no venimos delante de Jesús y le decimos, ayúdame, Señor, porque aún hay mucho de orgullo en mi corazón. Usted no sabe cómo no se siente la persona que es parte de su diario vivir. Cuando usted quiere tomar un lugar de prominencia, no sirviendo, sino ocupando un lugar tal vez con autoritarismo, con ego, con orgullo. Pregúntele a las personas que están cerca suyo, oiga, pregúntele, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo soy yo como líder o como jefe o como responsable de esto? Y ahí va a escuchar. Cuán mal a veces se sienten por las expresiones que un cristiano muchas veces usa para poder imponer su autoridad, para poder ser el mejor jefe o que los demás me obedezcan. Es que hay que hablarles claro, pastor, porque no escuchan a esta gente. ¿Qué? Hablarles fuerte, hay que elevar el tono de voz. Que no saben.
Esa gente es como animal. He escuchado que hay expresiones así. De gente que está en el campo, hacendados, dice que esta gente es así. Digo, wow, cuánto amor nos hace falta en nuestro corazón para aprender a mirarlos con misericordia y aprender a amarles como Cristo les ama. No como les amó, como les ama. Cuánto amor nos hace falta a todos, hermanos, para aprender a referirnos, y no solo a referirnos bien de las personas que tenemos cerca, sino también a poder tener buenos pensamientos con respecto a la gente que necesita a Cristo, o a gente que ya es cristiana, pero que aún necesita ser moldeada en su carácter, que aún se equivoca, que aún comete errores, que aún necesita ser moldeada. Hermanos, seamos más como Cristo, menos como nosotros mismos. Como les digo siempre, hermanos, siempre. Esa frase de cuídate, no cambies, está mal dicha. Siempre decimos, ¿no? Cuando es el cumpleaños de alguien, uy, cuídate, qué lindo, no cambies, tú eres tan bonito, tan perfecto. Y uno se va creyendo, ¿no? Que uno tiene un carácter increíble, no cambies, me dijeron, o sea que soy lo máximo, ya no tengo que cambiar. Hermanos, todos tenemos que estar en un continuo aprendizaje al lado de Jesucristo hasta el último día de nuestras vidas. Necesitamos cambiar en muchos aspectos. Y cuando usted crea que ya su carácter es, pero ya 99.9% igual al de Cristo, así, en serio, en serio, en serio, si está casado, pregúntele a su esposo o esposa. Y ahí se da cuenta que está todavía entero, está en pañales todavía. Y necesita nuevamente revisar muchas áreas de su vida. Hermanos, ánimos. Esto no es para que nos quedemos tristes acá llorando diciendo, wow, es verdad, yo soy peor que Jacobo y ahora ¿qué hago, Señor? No tengo ya salvación. Yo soy el Judas del grupo. No, hermanos. No, hermanos. Yo soy el Jacobo. No, hermanos. El Señor nos ama eternamente y eso es increíble. Nada nos separa de su amor. Su amor no está condicionado a que si nosotros nos portamos bien, como a veces pensamos. Su amor es sacrificial y es eterno, es inmerecido. Si usted aprende a ser amado y usted aprende a caminar con Cristo y amarle tanto que está allí, allí tan cerca de Jesús, usted va a ver su poder, su gloria. Va a ver cómo Él puede transformarle su corazón. Y va a ver cómo a través de su vida el Señor puede hacer una obra en gente que tal vez era enemiga suya. Tal vez gente que solo vivía diciéndole cosas a usted. Y va a ver cómo se vuelven tal vez sus aliados, sus amigos, se vuelven su familia en la fe. Se vuelven personas que le van a bendecir mucho. Pero si nos cerramos, pero si decimos es que yo soy así, siempre digo, ¿no? Que la gente dice, es que yo soy así, yo tengo mi carácter. Hermanos, yo era así. Hermanos, yo soy así, pero tengo que cambiar. Yo soy así, pero Cristo está orando en mí. Son mejores expresiones para reconocer que necesitamos más a Cristo. Y a pesar de nuestro débil carácter o nuestro fuerte carácter, o nuestras falencias en todo aspecto de nuestra vida pueden ser moldeadas. Jacobo fue un discípulo que seguramente de tanto predicar, de tanto llevar la palabra y de tanto tener misericordia por samaritanos y todo, entendió y por eso fue uno de los primeros que murió martirizado. El Espíritu Santo vino también sobre Jacobo, hermano. El Espíritu Santo también vino sobre Jacobo. Y el Espíritu Santo transformó a Jacobo y el Espíritu Santo estuvo con Jacobo mientras él desarrollaba el ministerio que Jesús le dio. Y allí entonces, mientras predicaba y mientras hacía alboroto en nombre de Cristo, entonces fue mandado a matar por el rey Herodes, lo que leíamos en un principio. ¿Me explico? Él al final entendió. La pregunta es, ¿nosotros ya entendimos? Nosotros ya comprendimos de qué se trata el reino de Cristo. Ya somos conscientes. Hermanos, de ahora del conocimiento a la práctica. Dios nos ayude. Ore más, ayune más, lea más las escrituras. Hable más con los hermanos en la fe. Hable más con su cónyuge. Conmigo hable, no se preocupe. No se preocupe. Venga y pregúnteme nomás, que yo le voy a decir la verdad de su carácter. Créame, créame. No se preocupe. Va a tener total sinceridad conmigo. Pregúnteme. Y usted dice, pero pastor, es que tú no me conoces. Salgamos un poco y ahí nos vamos a ir conociendo. Vamos a ir compartiendo. Pero usted tiene personas que le conocen, estoy seguro.
Su hermano, su hermana, su papá, su cónyuge. Usted tiene personas cercanas. Esa va a ser la tarea luego de terminada esta enseñanza. Vaya y hable con los que están cerca suyo y pregúntele, ¿cómo es mi carácter? ¿Qué cosas crees que necesito cambiar conforme a la palabra, conforme a las escrituras? ¿Cómo puedo ser más semejante a Cristo? Pregúntele, a ver, hablando de cosas que tiene Cristo y tengo yo, ¿qué cosas necesito cambiar para parecerme más a Cristo? Son buenas preguntas para hacerse. Amén.